Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido, bienvenida un día más a este programa Un Consejo de Dios. Te habla como cada semana el pastor Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Esta semana vamos a ver 5 pasos para obtener un milagro. Los 5 pasos básicos para obtener un milagro. Habrá ministerios que vean 3, otros 4, otros 6, 7, no lo sé. Pero vamos a ver 5 pasos básicos para obtener un milagro. Vamos a verlo a través de la Biblia, uno cada día de la semana. Por eso te invito a que tomes tu Biblia conmigo en el libro de Hechos, en el capítulo número 19, porque vamos a leer en el versículo número 11. Hechos 19, 11. Dice la palabra lo siguiente: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Bien, lo primero que tenemos que entender es que un milagro, para que lo podamos entender, significaría un acontecimiento sobrenatural que tiene lugar en un mundo natural. Repito, un acontecimiento sobrenatural que tiene lugar en un mundo natural. Y digo en un mundo natural y no solamente en una persona, porque el milagro puede ocurrir en una sanidad, puede ocurrir en una buena noticia, puede ocurrir ante una catástrofe, puede ocurrir ante una guerra, un conflicto a nivel estatal, a nivel internacional. Puede ocurrir de muchas maneras. Por eso es un acto sobrenatural que tiene lugar en un mundo natural. Y ese acto sobrenatural, lo primero que tenemos que ver es que viene directamente de Dios. Por eso el primer punto que tenemos que ver en el día de hoy es que el primer paso para entender, recibir y comprender un milagro es que viene directamente de Dios. Hemos visto en la palabra cómo hay milagros por ejemplo, en el capítulo 18 del libro de Génesis, el milagro de cuando Abraham, Sara son profetizados, que van a ser padres, etcétera, etcétera. Vemos también aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 19, la sanidad. Vemos también en los evangelios cómo hay diferentes tipos de sanidades. Vemos también el milagro, el libro de Daniel, como cuando fue echado en el foso de los leones, no pudieron hacer nada. En el libro de los Reyes, cuando Elías discutía con estos sacerdotes de la diosa Asera, cómo se burló de ellos y cómo la potencia de Dios se manifestó de manera sublime. Lo vemos también en el libro del Éxodo, cómo el Señor lleva a su pueblo a través de un acontecimiento y de otra, les da el maná, les da las codornices, les da el agua, las batallas que conquistan en el libro de Josué. Todo ello no es ni más ni menos que actos de milagros de Dios. Por eso, si tú estás esperando un milagro de parte de Dios, lo primero que vamos a ver, repito, diferentes tipos de milagros. Lo primero que tienes que entender es que viene directamente de Dios. Para yo recibir un milagro, yo tengo que entender, tengo que comprender, tengo que saber que ese milagro lo hace directamente Dios. No lo hace una persona, no lo hace una iglesia, no lo hace un pastor, una pastora, no lo hace un evangelista, no lo hace un misionero, no. Los milagros vienen directamente por parte de Dios. Por eso yo quería
el primer punto, dejarlo muy claro, porque los milagros vienen directamente de Dios, como estamos leyendo en el libro de Hechos, en el capítulo 19, versículo 11, cuando Pablo está en Éfeso. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano ¿de quién? De Pablo. ¿Pero quién hacía los milagros extraordinarios? Dios. Dios era el que hacía los milagros extraordinarios por mano de Pablo, pero era Dios el que hacía esos milagros. Y eso jamás lo tenemos que olvidar. Dice el verso 12 que de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Bien, esto lógicamente vemos directamente que esto es imposible. Racionalmente hablando, naturalmente pensando, nada, un delantal, un pañuelo, no puede sanar, no puede hacer milagro, no puede curar a nadie. No hay ningún pañuelo milagroso, no hay ningún delantal que tenga el poder de eliminar cualquier enfermedad psíquica, mental, física en el cuerpo de un ser humano. Es imposible. Para eso están los antibióticos, para eso están las vacunas, para eso están un montón de compuestos químico-farmacéuticos que son los que cada día toman millones y millones y millones de personas en todo el mundo para regular, para controlar o para mejorar cualquier tipo de patología. Por eso, si leemos el verso 12 del capítulo 19 de Hechos, lo deja muy muy claro, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo eran su cuerpo, literalmente dice la palabra su cuerpo, pero está hablando del apóstol Pablo, eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Por eso he querido traer ese texto para que tú misma entiendas que nadie, absolutamente nadie, tiene poder para hacer milagros, sino únicamente Dios, a través del Espíritu Santo, a través de la imposición de manos de algunos hermanos, hermanas, a través de la oración de los hermanos, a través de la intercesión de la iglesia, a través de búsqueda, de ayuno, de oración, de perseveración, de confianza, etcétera, etcétera. Pero tienen que entender que cuando se pone de acuerdo Dios con nosotros y nosotros con Dios es cuando se produce el milagro. Pero si en la voluntad de Dios no está otorgar ese milagro de momento, por un tiempo o por la razón que sea, no depende de nosotros, depende de Dios. Te tiene que quedar esto muy claro, porque vamos a ver diferentes maneras importantes para recibir milagro. Pero primero que tienes que saber que nadie te engañe, que nadie te confunda, que no digas en la iglesia del pastor tal, en la iglesia del ministro tal, allí el hermano ora y hay milagro. No, perdona. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, pero siempre lo hacía Dios. Y es bueno decir, en la iglesia del hermano tal, Dios hace milagros de tal manera. O Dios hace milagros y se mueve de manera increíble en la iglesia, en la congregación del hermano tal, de la hermana tal, pero es Dios siempre el que lo hace. ¿Por qué? No lo sabemos. En su propósito, en su plan está eso. Pero no te quepa la menor duda que si tú tienes ganas, interés, confianza y una fe ciega en Dios, no tienes de qué temer, no tienes de qué sorprenderte, no tienes de qué dudar, porque igual que hemos leído la Biblia, que de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades de ellos se iban y los espíritus salían, el maestro dijo una cosa muy importante en la palabra. Jesús dijo que mayores cosas que yo, vosotros haréis. Y lo hemos visto aquí en el libro de Hechos, también relata cómo incluso la misma sombra del apóstol Pablo sanaba y tal. Bueno, era Dios siempre el que sana, es Dios siempre el que interviene. Y lo vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque también a veces hay algunos tratos de Dios para con su pueblo, para con los enemigos de su pueblo,
que son unos actos sobrenaturales, que no lo podíamos llamar milagros, sino unos actos sobrenaturales para un caso concreto o un propósito concreto que Dios tiene de antemano. Llámese una guerra, una victoria, un conflicto, muertes, no lo sé, lo que sea, pero siempre, siempre, todo lo que se mueve, todo lo que la tierra tiene, la que la tierra es, todo es porque Dios lo ha creado y Él tiene el control de todo, tanto físico como espiritualmente. Mañana vamos a seguir viendo algo más. Dios te bendiga, Dios te guarde. Puedes escribirme a mi cuenta de correo electrónico unconsejodedioshoy@hotmail.com. Repito, unconsejodedioshoy@hotmail.com, o escuchar mis audios en mi canal de YouTube indicando Devocional Pastor Armando Ruiz, o en el Play Store con tu tablet o smartphone indicando Proyecto Corazón ORG o radiotierraprometida.org. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la Iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.